Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Nuevamente, pues estamos aquí hoy día miércoles, muy complacidos de poder estar con ustedes y de poder ofrecer información por parte de los especialistas invitados que siempre tenemos aquí, pues en el espacio del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Y pues hoy tenemos un invitado de la casa, porque pues el doctor Waldemar Oliveros es pues parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, siempre en formación, siempre con nosotros. Así que pues le damos la bienvenida al doctor Waldemar, que es médico psiquiatra, pues con una experiencia pues muy importante dentro de lo que son los tratamientos psiquiátricos y también con formación en la terapia cognitiva conductual. Así que bienvenido, doctor Oliveros. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar con nosotros en este espacio. Para nosotros de verdad que es un honor. Y bueno, le dejo este espacio pues, para que se pueda saludar a toda la gente que pues, nos está viendo hoy y que tiene muchas ganas de aprender sobre los efectos de la preocupación, que es el tema pues, que vamos a tocar el día de hoy. Ya. Muy bien. Bueno, en realidad muy contento de estar aquí y un poquito ansioso, ¿verdad? Con algo de preocupación, de tratar de quedar bien. Entonces, precisamente el tema es la preocupación. Entonces, generalmente, para empezar, la preocupación se expresa generalmente a través de lo que es la ansiedad. O sea, por ejemplo, voy a establecer un diálogo con una paciente imaginaria, que es mi trabajo del día a día, y es una joven de 17 años, entonces llega acompañada de su madre, le pedimos a la mamá que espera afuera, entonces ella nos habla de que se ha estado cortando los antebrazos diferentes veces y esa es la razón por la cual está acá, ¿verdad? Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo te sientes? Entonces me dice, bueno, me siento mal, me siento muy mal. Entonces le dijimos, bueno, trata de aclarar qué es sentirse mal. O sea, entonces me dice, bueno, me siento muy inquieta, ansiosa, porque a veces resulta difícil de definir qué es lo que uno se siente. Entonces cuando le preguntamos a esa sensación, ¿qué pensamiento hay? Y entonces me dice, bueno, estoy preocupado porque no me puedo llevar con mi mamá. Mi mamá quiere que yo haga las cosas como ella quiere. Y eso me genera mucha ansiedad porque no la puedo complacer. O sea, y le dijimos, bueno, trata de escribir eso que me estás diciendo en 2 notas, la preocupación, lo que te preocupa, escríbelo. Y luego me escribe la ansiedad. Para tratar de ir trabajando las dos cosas por separado, porque generalmente, como en el caso de la joven, hay una fusión. O sea, el pensamiento se une con la emoción y es más difícil de trabajar, de elaborar. En este caso, lo que nos escribió la joven es que le costaba mucho el pensamiento, le costaba mucho ser la chica que su mamá quería que ella fuera. O sea, sentía que no podía llenar ese deseo de su madre y por lo tanto se sentía incompetente, que no tenía la capacidad para cumplir esos deseos de su madre. Cuando le hablamos entonces de dónde está la emoción, o sea, dónde está ese pensamiento con que se acompaña, entonces ahí nos entró de ira, ¿ya? Tenía mucha rabia, razón por la cual entonces se cortaba periódicamente. Así que lo que dijimos, bueno, vamos a trabajar dos cosas, ¿verdad? Una cosa es el pensamiento, ¿verdad? Y lo pusimos acá.
una cosa es el pensamiento, ¿verdad? Y uno se lo pone acá para que el paciente o para que sentamos que el pensamiento está acá y la emoción entonces está acá en mi cuerpo, la emoción. Entonces, exacto. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos, y lo hicimos exactamente como estamos haciendo aquí, y entonces vamos a trabajar con la emoción. ¿Qué es lo que, cómo sientes la emoción? ¿Dónde la sientes? Y les comparto que no es fácil para esta joven tratar de identificar la emoción. Entonces ahí empezamos, le dimos tiempo, ¿verdad? Porque a veces hay que hacer silencio para que la persona se centre y logre expresar realmente lo que uno le está solicitando o lo que se siente, en este caso lo que ella se sentía. Entonces me falta el aire, ¿verdad? Me siento que me falta el aire, tengo ganas de sudar, tengo ganas de salir huyendo, de no estar aquí. Entonces dice, bueno, esa es la sensación de la ansiedad, definitivamente asociada al pensamiento. Entonces estamos viendo cómo ellas o cómo fusionamos el pensamiento con la emoción. Y realmente son elementos separados. Voy a explicar un poquito de la biología de las emociones. Las emociones generalmente tienen una evolución previa al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, porque el Ajá. desarrollo viene de la médula, ¿verdad? El cuerpo, la parte de abajo, y lo que es el tronco encefálico, que es donde está los automatismos, la respiración, la ventilación. Después, posteriormente, viene lo que es el sistema límbico, el de las emociones, y de último viene el aspecto de la cognición o la reflexión, el estado de conciencia, que Piaget nos enseñó que se alcanza a los 6 o 7 años. Y aún así hay hasta los 25 años ese sistema central, ese que va madurando. Así que vemos que hay mucha impulsividad en los adolescentes, ¿no? Volviendo al tema, porque a veces me voy, lo que estamos trabajando es la ansiedad, porque una de las cosas que una busca como facilitador es acompañar a la persona a que domine su ansiedad, ¿verdad? Pero a veces dominar la ansiedad no es tan fácil. Primero porque uno está trabajando con la mente, o sea, la mente se desboca como un caballo, entonces baja o no así. Yo pienso que una buena metáfora es que la mente es como una terminal de buses, ¿verdad? Así, una gran terminal, donde llegan ideas, salen ideas, llegan ideas, gente que grita, gente que corre. Entonces, hay un estado de confusión y ese estado de confusión genera ansiedad. Entonces, no me voy a meter en ese proceso de cognición, pero lo podemos ver más tardecito, porque inicialmente lo más factible de trabajar cuando tenemos un estado de preocupación, o sea, de, de irritabilidad, de ansiedad, un miedo, es el aspecto corporal. Y una de las cosas también que es a veces necesaria, tener como la disposición de aceptar las emociones como algo normal. O sea, las emociones no son dañinas, más bien te protegen de un peligro. O sea, una de las cosas que me gusta explicar es cuando vas a cruzar la calle, ¿verdad? Tienes miedo, te da miedo de que, o sea, te vaya a arrollar un auto, qué sé yo, a perder la vida, por decirlo así, o eso te da miedo. Pero ese mismo miedo es el que te lleva a tomar precauciones de mirar a ambos lados y ver que todo está despejado y luego correr, alcanzar la otra orilla, la otra acera. Entonces, estamos viendo la utilidad del miedo. Igual con el COVID, ¿verdad? A nosotros los que estamos, los médicos que decimos que estamos en la primera línea, sí nos da miedo el contagio, definitivamente. Pero ese contagio, ese miedo a contagiarse y a morir al final de cuentas, ¿verdad? Es lo que nos lleva a uno a prepararse, a tomar precauciones, a estar atento a lo que uno hace. O sea, si te pica la cara, entonces la respuesta es tocársela. Por eso es bueno la pantalla, porque en un momento dado que tienes alguna molestia, entonces te das cuenta de que ahí está la pantalla y la pantalla facial te protege, o sea, tienes una ventaja contra uno mismo. Pero bueno, regresando acá, una de las cosas que uno puede hacer, y que la hago yo también conmigo y con mis pacientes, es eh, trabajar. Yo le explico así, o sea, este es el pensamiento,
Sí, aquí está. El pensamiento es la mano superior, que está acá arriba. Y este es el cuerpo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí hay el pensamiento, digamos, tengo temor a cruzar la calle, tengo temor a perder el trabajo, tengo temor a, como digo, a que me reduzcan, a enfermarme, a volverme a enfermar, porque a pesar de que la persona le da COVID, tiene temor otra vez a enfermarse. Entonces, ese pensamiento está ahí, pero le decimos que ese pensamiento tiene una expresión somática, corporal. Entonces, Ajá. sí, entonces hay que identificar esa expresión y la ventaja, o sea, la ventana, por decirlo así, para yo controlar mis pensamientos, no es trabajando con el pensamiento directamente, sino trabajando con mi cuerpo. ¿Y cómo lo logro? Bueno, a través de la respiración. A través de la respiración puedo trabajar, apaciguar mi contracción, mis músculos contraídos, mi tensión, mis palpitaciones, y entonces luego alcanzar un nivel de flexibilidad es muy bello. En la medida en que uno flexibiliza el cuerpo, flexibiliza el pensamiento. Entonces, yo había diseñado más o menos de que muchas veces las emociones podemos hacerle una comparación con los colores, ¿verdad? Porque los Ajá. colores también nosotros percibimos los colores involuntariamente. O sea, los colores básicos, el rojo, el, el amarillo, perdón, el rojo, el verde y el azul, ¿verdad? Ajá. Entonces, esos son los básicos, pero esos tres, o sea, es como las emociones básicas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, y yo creo que voy a salir un poquito, pero Doctor, nosotros, sí, ajá, puede ajustarse un poquito porque no lo puedo ver bien cuando ajá, me habla. Si se puede poner un poquito para es, atrás para poderlo ver bien, ajá, enfocarse es a la cámara un poquito, a ver, ahí, 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 exacto. Porque, muchas ahí. gracias, Jessica, muchas gracias. Entonces, estamos viendo que nosotros tenemos eh, que las emociones nacen de una preocupación, ¿verdad? Como está aquí el dibujito de los muñequitos, ¿verdad? Que dice preocupación, Ahí podemos nace de la preocupación, pero esa preocupación se expresa a través de la ansiedad, ¿verdad? El miedo, del miedo, o sea, es el miedo y vemos la ansiedad. O sea, hablábamos de cruzar la calle, tengo miedo a cruzar la calle, pero ese miedo no lo veo como tal, sino lo veo como una ansiedad, ¿verdad? Entonces, ante esa situación tengo dos opciones, o cruzo la calle o me quedo, ¿verdad? O evito. Entonces, pero tengo la necesidad de cruzar la calle porque tengo que llegar a mi trabajo, por decirlo así, o hacer la tarea que tengo que hacer. Entonces, ese es otro detalle. Esa necesidad me moviliza a mí a efectuar ese contacto, o sea, esa relación de llegar al otro extremo de la calle. Pero, lo que, pero, pero como siento mi cuerpo congelado, paralizado ante el miedo, porque lo que hace primero el miedo es paralizarte, entonces tengo que aceptar que tengo miedo. Una de las cosas bellas, creo yo, de este tipo de terapia, por eso le llaman de aceptación, aceptar también que tengo el miedo. Una vez que lo acepto, entonces lo puedo trabajar, o sea, pues no forcejeo con él, sino que lo puedo trabajar en lo que estábamos viendo a través de la respiración. Una de las cosas, Jessica, yo no sé si hablo de los colores o entro en el proceso de respiración y luego hablo de los colores. Mejor. Como Eh, usted guste, pero tengo una pregunta. sí. Dele, ¿La dele, puedo hacer ahorita o la puedo hacer después, doctor? dele, ¿Cómo dele, dele. se cuenta en el cuerpo la preocupación? Porque a veces nosotros tenemos esta sensación como extraña en el cuerpo y hay mucha gente pues que no sabe qué es preocupación, no sabe qué le está pasando, no sabe identificar dentro del mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa preocupación? ¿No? Y a mí, pues, me encanta cómo en ese sentido usted también explica a través de los colores
Todo el tema de cómo se va transformando esa preocupación en una emoción y la vas a ir identificando y luego entonces la, Bueno, la excelente. proceso. Yo creo que lo podemos La, hacer con el ejemplo el cual me ha tocado trabajar, porque me toca recibir las quejas de los pacientes. Y una de las quejas más frecuentes es la queja de que el médico no trató bien a la mamá del niño, por decirlo así, ¿verdad? O sea, la madre se queja de que el médico como que no le puso atención realmente a lo que ella le estaba planteando. Entonces, cuando nosotros hablamos con el médico, porque tenemos que hablar para tratar de corregir la situación, le preguntamos qué piensa, cuál era la necesidad de la mamá, por decirlo así, o que primero le decimos que en realidad son dos personas que él tiene a frente, no solamente tiene a la mamá, sino que tiene al niño. Pero el niño, debido a su incapacidad de vocalizar, de expresar, es la madre la que se expresa. Entonces, él va a tener a la madre que llegó muy asustada porque dijo que en la noche no podía dormir porque el niño tenía fiebre y unas manchas rojas que ella pensó que era alergia. Así que ella no pudo dormir y en la madrugada llegó al hospital temprano para la clínica para que el niño fuese atendido. Luego los procedimientos de tipo burocrático, ¿verdad? Que se dan de que tiene que sacar el cupo, luego sentarse y luego esperar que llegue el médico, en fin. Así que todo eso genera más incomodidad, más molestia, porque el miedo persiste. O sea, ahora vamos a ver exactamente cuando le preguntamos al médico qué necesidades siente él que tiene la mamá. Dice, bueno, sí, bueno, ella quiere que yo la atienda a su hijo, eso es cierto, es cierto. Pero ¿cuál es la emoción que hay allí? La emoción que ella dibuja en usted. No, que está agresiva, está muy agresiva, me levanta la voz, qué sé yo, me habla fuerte. Digo, bueno, está bien, eso es lo que usted percibe. Ahora, detrás de esa necesidad, ¿qué hay? ¿Ves? Se queda así y no atina, hay que ayudarle. Entonces digo, doctor, si usted tiene un hijo así, ¿verdad? Y que tiene una mala noche, ¿qué piensa usted que lo peor que pueda pasar? Lo peor es que se me muera. Bueno, entonces exactamente, o sea, eso mismo es lo que ella siente, temor de que se le muera el niño. Entonces ese temor se transforma en rabia hasta cierto punto, ¿verdad? En rabia porque no, o sea, eh, es una forma de, el que, el forma que está siendo atendida es una amenaza a la seguridad de su hijo. Entonces, ante esa situación, ella agrede, agrede y para mí es normal, o sea, es normal el comportamiento en el sentido de que, o sea, ella está defendiendo la vida de su bebé. Entonces, si nosotros no nos conectamos con eso, con esa emoción que ella tiene, porque solamente estamos viendo la agresividad y no la necesidad que ella tiene, entonces vamos a irritarnos y vamos a entrar en conflicto. O sea, a veces en esto me gusta comparar el aspecto de que menciona el psicólogo Marshall Rosenberg, donde él habla de los modos amenaza y modo ecológico. Entonces, él plantea de que la madre, por su mismo miedo, está en un modo, digámoslo así, en un modo, en un estado de ira y de agresión, de amenaza. Entonces, ese lo ponemos en rojo, porque representa a la furia, el fuego, ¿verdad? La amenaza, por decirlo así. Y el médico, en este caso, el pediatra, como que o sea, no se sintoniza, más bien adopta una posición de agresión, o sea, él siente que ella lo está agrediendo y él se va a defender, o sea, si según Marshall, la madre adopta una posición de chacal y el médico adopta la posición de chacal, entonces allí no va a haber solución. Pero si el médico logra, ¿verdad? Hace un poquito de distancia, ve las emociones que tiene la madre, porque también hay que ver los aspectos, las emociones tienen mucha expresión facial y verbal, el tono de voz, el llanto, la corporalidad, todo eso uno debe estar atento conectándose con eso, no solamente es lo que dice, sino cómo lo dice, con la intensidad, la fuerza con que lo dice. Entonces, si tú estás viendo eso, ¿verdad? Y estás viendo la situación, ya puedes adoptar una posición de ecológica, le digamos, le dice el profesor
Paul Gilbert, de que eso, o sea, Paul Gilbert es un autor, haciendo una paréntesis, un tiempo es un autor que trabaja el manejo de las emociones a través de la compasión. Entonces, este autor plantea esto mismo que estamos mencionando, que coincide con lo de Marshall, en el sentido de que si la persona está en un modo de agresión, defendiendo su territorio o su necesidad, y si nosotros adoptamos una posición similar a ella, de igual a igual, entonces no va a haber va a haber mayor agresión, se escala, y no va a haber una solución, sino que va a haber una desorganización, lamentos después necesariamente. Entonces, él mencionaba que uno debe, me gusta lo de Marshall porque él menciona que uno debe adoptar una actitud de jirafa, o sea, aquí está el chacal, ¿verdad? Aquí está el chacal, por decirlo así, aquí, y aquí está la jirafa. Entonces, la jirafa adopta una posición de como retorre, observa lo que está, observa el chacal en su ira, pero también ve las consecuencias y ve el contexto. Por eso entonces lo pintamos de verde, porque es ecológica. Ecológica significa que está viendo el contexto, cómo ese contexto produce esta situación, ha influido en esta situación y cuáles son mis intenciones, o sea, cuál yo quiero hacer el logro. El logro es que la madre reciba la satisfacción, ¿verdad? Y por tanto, entonces hay una negociación y todos ganamos, ¿verdad? Las veces que me ha tocado a mí esto, vivirlo, porque la madre está bastante, o sea, salió del consultorio furiosa y viene acá y viene a poner la queja. Entonces yo le digo, mire, señora, yo entiendo su ira, su furia, ¿verdad? Pero también entiendo que usted lo que quiere, lo que necesita es que el niño sea atendido ya, ¿verdad? Porque eso es lo que la trajo usted aquí. Entonces, cuando me identifico y se lo menciono en buenas palabras, hay un cambio total en la expresión corporal de la señora y como que se disipa esa energía de esa agresión, se disipa. Entonces, y sin embargo, voy a comentar algo aquí para que ustedes vean de que, digamos, a veces sucede delante de las secretarias, ¿verdad? Del personal que está ahí. Entonces, después yo recibo la crítica porque me dicen, si ella fue tan grosera, ¿por qué usted fue tan amable? O sea, entonces estamos viendo que el sistema como que no entiende, no tiene wifi, no hay Bluetooth, no hay nada, ¿verdad? No Entonces, jirafa para nada. sí, entonces yo cuando veo así, o sea, hey, ahora la manada me está atacando a mí, no, no, pero bueno, no peleo con eso porque, o sea, entiendo lo que les está pasando, ¿verdad? Ellas sienten la agresión como con ellas y que mi respuesta, el esquema es si me agradas, te agredo. Probablemente viene como de donde uno está, pues, o sea, porque nosotros estamos trabajando en un ambiente digamos, de un nivel socioeconómico precario, una educación difícil y mucho sufrimiento en el sentido de las necesidades de la gente que tiene que madrugar. Entonces, tú te das cuenta de que a veces el sistema está hecho para pelear, no para identificar las necesidades y trabajar. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de que del barquito, ese es lo que tú, Jessica, Lo que a mí me lo que te, lo que te voy a buscar, yo lo tengo por aquí. Me gusta ese ejemplo del barco. Del barquito, espérate, voy a pedir un momentito para ver dónde lo puse, porque aquí está. Entonces, aquí el barquito tiene dos colores, a ver si lo ven, exacto. Aquí, sí, lo vemos. Rojo, ¿verdad? O sea, ponemos el barquito porque es una metáfora de que las situaciones o los eventos son como un oleaje, o sea, a uno le toca navegar en situaciones de estrés, que son el oleaje, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad?, que los huracanes son pasajeros hasta cierto punto, o sea, no son eternos. Lo que uno tiene que fijarse cómo sobrevivir en este momento, o sea, es volver a trabajar el aquí, el ahora, el presente, o sea, no el futuro. O sea, esto no es un tsunami, es un oleaje. Entonces, yo puedo cambiar esta actitud de maldecir, ¿verdad? De vociferar y no solucionar nada, de quejarme, ¿verdad? ¿Por qué Dios me hace eso? ¿Por qué me castigas así? O sea, ¿quién tuvo la culpa? Entonces, porque siempre buscan a alguien como que de chivo expiatorio, ¿verdad? Cuando no se puede con Dios,
el marinero paga, ¿verdad? Entonces nosotros, o la familia en este caso. Entonces, lo que decimos que esta actitud de arrojo, de amenaza, de agresión, entonces tenemos que ver el contexto, como entrar en una pausa. Ahí pone la luz amarilla, ¿verdad? La que está en el centro. Ajá. Aquí no se ve ¿Puedes bien. poner el barquito un poquito para atrás para poder verlo mejor? Aquí está. Entonces, Ahí, vemos en el centro perfecto. la Sí, sí. torre de control, o sea, la torre de control, pero la torre de control se logra a través de una pausa, o sea, yo tengo que detenerme, ver, identificar qué está pasando, qué me está pasando a mí, mi miedo, mi temor, mi ira, ¿verdad? Y ver que no puedo, no encontrar una solución en esa forma. Con esa rigidez no voy a encontrar ninguna solución, más bien voy a encontrar destrucción, por decirlo así. Entonces, esta pausa me hace, o esta reflexión, por decirlo así, me hace entonces ver el contexto. El contexto lo ponemos de verde por lo del aspecto ecológico, o sea, estoy viendo mi realidad inmediata, qué es lo que puedo hacer. Entonces, en base a eso, puedo tolerar el oleaje de los problemas, ¿verdad? Incluso a veces también mira cómo es esto, ¿no? El oleaje puede ser alto, pero yo lo estoy viendo como si fuese un tsunami, entonces lo magnifico. Y no es un oleaje, o sea, no es un tsunami, es un oleaje. ¿Ve? Y entonces en la vida generalmente es así, o sea, la vida es como este barco, ¿verdad? Este botecito. Y lo pongo de papel para demostrar que es rudimentario, no tiene que ser un crucero ni un yate, o sea, ese es nuestro cuerpo, o sea, al desnudo, por decirlo así, pero eso sí, con los pies en la tierra o con los pies en el agua, definitivamente, ¿verdad? Esto es una forma de cómo uno puede bordear la tormenta, por decir así. Y quiero comentarle algo aquí. Yo tenía una paciente que me acuerdo mucho de ella y a veces ella me encontraba a mí alterado realmente, porque esa es otra cosa, cuando los problemas se repiten con mucha frecuencia, o sea, hay un desgaste. Entonces, si yo no me doy cuenta del desgaste, entonces va a ser mi agresión y mi irritabilidad o evitarlo, ¿verdad? Como a veces me decían, ¿le pasa algo? Decía, sí, sí, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere hacer? Digo, salí por la ventana, o sea, ¿ve? Pero de la misma tensión. O sea, entonces, aquí viene el concepto de estar consciente de tus percepciones, de qué es lo que está pasando contigo, conmigo, por decirlo así. Mira que hablo con una facilidad de decir contigo con el otro cuando en realidad soy yo el que tengo que manejarme para poder controlar la situación. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? También habíamos visto el ejemplo del espagueti, ¿verdad? Lo voy a mencionar que aquí tenemos los dos espaguetis, ¿verdad? Este que está aquí, a ver, voy a ponerlo acá, este espagueti, que ustedes lo ven, es como antes de pasarlo a cocción, o sea, está duro, está rígido. Ajá. ¿Lo vemos? Entonces, esa rigidez que ofrece resistencia no le ayuda, porque ante una resistencia, una resistencia que persiste, por decirlo así, como los problemas que persisten, entonces lo que hace es que uno se quiebra. Wow. Y el quebrarse en un momento dado significa problemas de salud, suicidio, consumo de droga, o sea, agresión hacia la pareja. Entonces, porque ya se hace intolerable la situación. Entonces, lo que un ejemplo que ponemos sobre el paquete es que si yo tengo la disposición de evaluarme a mí mismo y ver que necesito cambiar, ¿verdad? Aceptar la situación para cambiar, entonces ya estoy entrando a una etapa de flexibilidad. Entonces, aquí está el espagueti. Espérate que todavía está el otro. Se ve no lo veo bien acá. Me falta, tú sabes, la coordinación, definitivamente. Ajá. Voy a ponerlo acá. Este espagueti. A mí me encanta cómo pasamos eh, de la preocupación a la emoción y cómo ver que si nosotros no prestamos atención a todos estos eventos, luego entonces hay una escalonada, como acaba de decir,
que Sí, termina en una situación muchísimo más grave correcto. si nos volvemos rígidos. Pero entonces ahora tenemos esta otra parte que me parece Ujú. súper, que es lo que está explicando Sí. del espagueti ahora sí flexible, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, este paquete que está aquí, él es básicamente, bueno, para acá, aquí está, flexible, ¿verdad? O sea, es Ujú. maleable, o sea, incluso uno, lo tira contra la pared y no, o sea, no le pasa nada, queda intacto. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y después de haber soportado tremendas temperaturas. O sea, claro, esa es la estructura del espagueti, a diferencia de nosotros, él es su estructura, su constitución hace los cambios. Pero nosotros también podemos tener esa constitución, o sea, lograr la flexibilidad del espagueti, ¿verdad? O del bambú, como lo ponen por allí, ¿verdad? Que es ante la Ujú. tormenta es flexible, pero eso requiere un proceso de reflexión, de autoconocimiento, de percibir lo que me está pasando. Y vemos lo quería mencionar. Hoy estuve con mi hermana y la llevé al médico y tenía una presión 180/110. Por poco la hospitalizan. Pero entonces uno se preocupa, uno se pregunta, yo me pregunto, ¿por qué se da esto? ¿Verdad? Entonces, la respuesta es que no estás poniendo atención a tu cuerpo. O sea, Ujú. sí, estás resolviendo problemas probablemente porque no te competen, porque esa es otra cosa, o que también quieres hacer lo que los demás deben hacer. O sea, te vuelves el Mesías, esa función de Mesías, ¿verdad? De que lo puedo resolver, yo lo puedo resolver todo, o sea, es catastrófica. No, yo me río porque al final terminas crucificado, definitivamente. Esa es esa señal es que se me está acabando el tiempo. No, 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 para nada, Ah, doctor. ya. No se está acabando el tiempo, para nada. Entonces, volviendo acá a la situación, muchas veces o sea, estas expresiones de lesiones somáticas, de hipertensión, diabetes, estreñimiento, dolor de cabeza, insomnio, es producto de esas emociones que no son identificadas ni aceptadas y no manejadas. Entonces, el cuerpo, como dice, el cuerpo grita, ¿no? El cuerpo te grita, pero nosotros no escuchamos, o sea, no escuchamos lo que el cuerpo nos está diciendo. A veces, no a veces, o sea, es conveniente entonces hacer una pausa en el día a día y soltar esa tensión, ¿verdad? Esa tensión, ese puño, esa, esa, esa sensación de que yo lo puedo hacer todo. No, no, o sea, no, 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 o sea, suelta, relaja y suelta. Entonces, cuando tú sueltas, un ejemplo que me gusta a mí poner también es, muchas veces es como nos aferramos a un problema, ¿verdad? Con fuerza, digamos allí. Si yo mantengo la presión aquí, o sea, al rato mi brazo se va a cansar, me voy a cansar, ¿verdad? Claro, Y va a doler. exacto, pero si este es el problema, este problema o la situación que yo tengo, la acepto, es decir, digamos, voy a poner la otra mano para que sirva de ejemplo, la apoyo sobre mi otra mano, entonces ya Ujú. no hay, o sea, no hay esa resistencia ni esa fatiga que presentaba yo No con veo, no, respecto a... no veo la mano. ¿Ves? Sí, Ajá, ahora. y es bonito porque una mano ayuda a la otra. Yo nunca he visto que las manos se agarren se agredan una a la otra, ¿no? No. O sea, es bonito este ejemplo que acabamos de ver porque cada quien, o sea, las dos ayudan y se soluciona el problema entre las partes, claro. Pero en este caso la intención mía era expresar que esa aceptación, o sea, de no pelear con el problema, sino vivir, nadar con él, vivir con él. Entonces te libera de ese sentido de amenaza, de agresión, ¿verdad? Ujú. Porque cuando uno le dice a las personas muchas veces qué es lo peor que le podía pasar, eh, qué es lo peor que puede pasar, bueno, que me muera, pues digamos a lo que tienen con el temor al COVID, ¿verdad? Ujú. Y bueno, entonces, ¿y si se muere, qué va a pasar? Pues entonces se quedan así. Entonces, al final de cuentas, si usted está preocupado,
Entonces, cuando me dicen eso, digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que usted está en la capilla y usted está viviendo su propio funeral. Así que vamos a imaginar quiénes están llegando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y es increíble a veces, digamos, un señor nos habló de sus nietas que lo estaban llorando y eso, esa, ese proceso de él ver a sus nietas, o sea, cerró ese miedo, por decirlo así, o ese miedo también, miedo a suicidarse, por decirlo así, porque tenía esa preocupación, ¿verdad? Ujú. Entonces, fue muy bonito esta vivencia con este señor, ¿verdad? Porque venía cada vez, eso pasa en nuestro sistema también, o sea, el paciente va a un lado, va a otro y va de tumbo en tumbo, entonces es como que llega a la conclusión de que a nadie le importa su problema, ¿verdad? Dice, no me quieren en mi casa y aquí tampoco, entonces, ¿qué vale mi vida? Entonces, en ese momento es que uno lo lleva a vivir ese. Y si esto pasara, ¿qué sucedería? Cuando él se da cuenta, ¿verdad? Trabajamos eso con él, entonces salió esa luz que iluminó toda su oscuridad, pues acabó con su oscuridad. Entonces, pero una de las cosas que yo pienso que sería bueno que el auditorio se llevara es cómo uno puede trabajar con estos pensamientos, esa fusión, esa ansiedad, ese miedo, esa agresividad que uno puede tener. Y el camino es mediante la respiración, ¿verdad? Entonces, yo creo que, no sé si Jessica, si entro ahí a lo de la respiración. Sí, sí. Yo antes quería comentar, doctor, que me he conectado mucho con este tema, porque creo que a veces no lo vemos tan tangible, tan concreto, y por ejemplo, cuando uno eh, está muy cargado por estrés, por situaciones de la casa, por situaciones de la pandemia, no te das cuenta de que de verdad estás muy estresado y estás casi forzando tus músculos. O sea, de pronto tú escuchas a gente que tiene mucho dolor de cuello, mucho dolor en la espalda, que están muy tensos, que no aguantan pues el área del cuello, las piernas. Y yo Ujú. creo que me parece muy importante el mensaje de poder escuchar nuestro cuerpo y de poder prestarle atención a él, porque bueno, quiero repetirlo de nuevo, me ha encantado cómo lo pone en secuencia de que si tú no comienzas a leer eso, no comienzas a ver estas cosas, entonces definitivamente te van a traer una consecuencia grave, pues Sí, una consecuencia mucho más seria. Entonces, este, creo que es importante poder resaltarlo, porque bueno, hasta a mí misma me pasa, ¿no? Es que tengo un dolor de cuello, entonces es que ay, estás trabajando demasiado, ¿no? Entonces tienes sí, que sí. y pues me he sentido muy identificada y creo que es lo que nos ocurre pues a muchísima gente y que tenemos que poner un alto y escuchar nuestro cuerpo. Entonces, Sí, 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 o sea, pero esto va asociado, Jessica, generalmente a compromisos que la persona va adquiriendo. Exacto, o sea, como le digo, por ejemplo, me acuerdo de una madre que tenía, digamos, 3 hijas y a cada una le hacía un desayuno diferente. Entonces, tú te imaginas, ¿no? Si una quiere tortilla, la otra quiere lo otro, qué sé yo. Y entonces eh, la, la situación vino porque cuando ella se enfermó, entonces nadie le hacía el desayuno. Entonces eso fue una caída, ¿verdad? Pero yo le digo, bueno, ahora esto, ahora que usted se ha dado cuenta de esto, ¿usted qué va a hacer? O sea, cuénteme qué va a hacer. ¿Va a volver a hacerle el desayuno a cada una o que cada una se prepare su desayuno y usted se prepara el suyo? O sea, ¿cómo te digo? Ese confrontar un poquito o empujar un poquito, empujándote, como dice, para que te des cuenta de lo que está pasando, eh, la despertó. Es lo mismo, a veces, como te digo, pongo el ejemplo de un hombre que tiene, ponle que tenga 45 años, ¿verdad? Y la madre tiene 70, ¿verdad?
él les cuida a su mamá, pero tiene una novia, una pareja que le está diciendo que, o sea, que quiere formar el hogar. Entonces él no se decide. Entonces, una de las formas de hacerle ver la realidad, digo, bueno, vamos a decir, Carlos, tú tienes 45, tu mamá tiene 70, ¿verdad? Entonces, regresa dentro de 10 años, haga consulta y me cuentas que has decidido, o sea, ya tu mamá va a tener 80 y tú vas a tener 55 y tu pareja yo no sé dónde va a estar, porque entonces como que abre los ojos así, usted me está tomando el pelo, digo, no, yo no, o sea, yo no te estoy tomando el pelo, te estoy viendo qué es lo que va a pasar si tú sigues con ese comportamiento de ese sacrificio, ¿verdad? O sea, si tienes hermanos, por decirlo así, entonces que los hermanos compartan el cuidado de tu mamá. O sea, tienes que buscar una solución, pero no inmolarte en eso, ¿no? O sea, este ejemplo no me gusta mucho porque como la figura materna es muy respetada, pero lo que estamos hablando es de la situación de él, ¿verdad? Y sabes una cosa, ahora que vamos a suponer que él acepte y la mamá se muera a los 15 años después, ¿qué va a pasar con él cuando él esté solo? O sea, va a sentir rabia hacia su madre, pero en realidad no debe sentir hacia su madre porque la decisión fue de él realmente. O sea, entonces ahí estamos viendo las cosas que pasan, ¿verdad? Y este hombre realmente, o sea, tenía problemas de insomnio, otra serie de cansancio, etc. Porque hay una cosa que lo vemos muy común ahora, porque ha aumentado la población de tercera edad y el problema de la Alzheimer y la demencia. Entonces, hay un cuidador, ¿verdad? Pero a ese cuidador, no, ¿quién lo cuida? O sea, queda atrapado en ese rol del salvador, porque hay que ser honestos en nuestro medio, ese de contribuir entre los hermanos y asumir una responsabilidad compartida no es muy común. Entonces, pero la persona que está en esa situación tiene que ver cómo se organiza. Pero generalmente no lo ven, o sea, vienen por la queja, no puedo dormir, tengo dolor de cabeza, ya tengo la presión alta. Entonces, todas esas son expresiones corporales de una situación que él está viviendo, pero que no se percata. Entonces, va donde el médico le da pastilla para la presión, medicina para dormir y algo para el colesterol, pero él sigue con su ritmo, en el mismo tren, por decirlo así, está en el mismo bus, ¿verdad? No se ha bajado de ese bus. Entonces, o sea, a veces aquí les confieso a ustedes que a veces yo pienso de que tiene vocación de mártir, ¿no? Pero no es que tenga, no es que tenga vocación de mártir, sino que no se ha dado cuenta con su propia necesidad. Muchas veces ve la necesidad de la otra persona, pero la suya no la ve. Entonces opta por un sacrificio de ser lo demás quieren, lo que los demás quieren que él sea y no ser el mismo. O sea, el yo con yo. Esto de percepciones, yo conmigo mismo, ¿verdad? No con los demás, yo con mi mundo, mi universo, mi cuerpo, mis pies, ¿verdad? Eso es muy lindo cuando uno descubre eso, ¿verdad? A veces yo le digo a los colegas que lo más importante no es un BMW, sino tus pies, porque si tus pies no funcionan, el BMW se queda allí, o sea, pero pues es que yo lo decía por el hecho de que cuidan tanto el vehículo, ¿verdad? Que sin embargo no vas no llevas tus pies a un pedicure para que te haga un cuidado de los pies, no te preocupas, ¿verdad? Por eso, entonces es una cosa como que, bueno, ahí viene lo filosófico, ¿verdad? Me preocupa más por tener que por ser. Entonces, bueno, ya me fui para la filosofía, pero una vez que también te das cuenta de la importancia del ser, de ser tú mismo, entonces aprendes a poner límites a ti mismo y a los demás. Sí, no sé, si mencionamos lo de la comida, que es una... Perfecto, doctor. Este espacio es suyo y a mí me parece tan importante todo lo que está diciendo. De hecho, me estoy conectando con muchísimas cosas Sí. que ocurren en mi diario y en el diario pues, de mi familia, de la gente con la que trabajo. Una de las cosas que habíamos conversado ayer es que a veces cuando uno habla al paciente de meditación o de concentrarse en uno mismo, él siente que es una posición, tengo que adoptar una posición de yoga con los dedos así sentado en una posición erecta
y contando las respiraciones. No, 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 no. Eso, o sea, eso es algo común, algo, un arquetipo, por decirlo así, una figura que, bueno, se ha producido. Pero lo que estábamos comentando ayer es que a la hora de la comida, ¿verdad? A la hora del desayuno, empezando por ahí, entonces, bueno, lo que más veo yo es a la hora del almuerzo, ¿verdad? Si uno va a un restaurante o a su propia casa, tienen el televisor encendido, ¿verdad? Y entonces uno que viendo las noticias, que cuántos, que cómo anda el RT, en fin, todo cosas catastróficas. Y entonces tú estás con tu tenedor y tu cuchillo allí armado, o sea, estás como en un verdadero combate, ¿verdad? Porque no lo sueltas, ahí está el plato, pero tú estás como que, oye, y mira cómo tengo las manos contraídas. Entonces yo comentaba de que haz una pausa y deja los cubiertos en la mesa. Entonces apaga el televisor, pide 5 minutos de silencio, de no conversar, ¿verdad? Porque tampoco, porque no podemos hablar con la boca llena. Entonces pide permiso o le dices a la persona que te acompañe, voy a concentrarme, a poner atención a mi alimento, o sea, lo que estoy comiendo. Entonces, verás lo hermoso que es porque primero que saboreas lo que está comiendo, ya sea el café, ¿verdad? El capuchino, el té, la fruta que te estás comiendo, o entras en contacto con eso. Entonces, cuando uno entra en contacto, cuando los sentidos comienzan a trabajar, ¿verdad? Cuando las sensaciones hacen presencia, la mente se va. Por eso hay un libro que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida. Este es del autor Stephen Hayes, Sí. ¿verdad? Que el autor menciona precisamente esto que estamos hablando, de ese estar en piloto automático, ¿no? O estar fusionados, exacto. Entonces, de eso se trata. Entonces, en la medida en que yo percibo el color, ¿verdad? El olor, no importa si me vuelvo un gato olfateando, no tengamos pena, o sea, huélanlo, ¿verdad? El cocinero se va a sentir muy contento si uno identifica los ingredientes, que ya es un poquito más sofisticado, pero a lo que yo voy es, y coma con calma, o sea, porque te voy a decir una cosa, yo he visto a la gente que están en el restaurante, están, o sea, ahí está el plato, y él está chateando acá, es una cosa increíble, o sea, ayer hablábamos de que nos parecemos como a los tiburones, ¿no? Porque el tiburón se dice que es el único animal que cuando está comiendo ataca, entonces, y nosotros hablamos, entonces, no, o sea, eso es un buen momento para uno estar con uno mismo, contigo mismo, disfrutando el momento y, y conectándote, o sea, tu cuerpo se está conectando con tu mente, estoy comiendo, entonces la neurotransmisión que hay ahí le dice acá al cerebro, estoy comiendo, pero si estoy viendo televisión o haciendo otra cosa, esos receptores de la saciedad, del llenado, están off, están apagados, como un Ujú. arbolito de Navidad, ¿verdad? La mitad está encendida, entonces está encendida lo que tiene que ver con la digestión y la saciedad. Y entonces vas a seguir comiendo hasta que termines con el plato. Después, cuando tienes un problema de indigestión, no te percatas qué es lo que pasó o la subida de peso, porque la ansiedad muchas veces nos da por comer. Entonces, tenemos que identificar eso y por eso vemos mucho subida de peso. Pero bueno, la gente y también los médicos dicen, vamos a hacerle un examen de la tiroides. Bueno, está bien, vamos a hacerle el examen de la tiroides, pero inicie la dieta, ¿no? O sea, no le eche la culpa a la tiroides, ¿no? Sí, sí, eso es muy común en nuestro medio. Hay otra Ujú. cosa que quiero que la población, que los escuchas se lleven es cómo yo puedo respirar para conectarme conmigo mismo y olvidarme y soltar los pensamientos, como dice el autor, salir de mi mente, ¿verdad? Y entrar en mi vida, en mi cuerpo. O sea, que es muy lindo lo que él plantea, es a través de las sensaciones. Entonces, una de las formas de entrar en las sensaciones es a través de la respiración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo explicaba ayer que a veces podemos hacer una meditación formal, que vamos adoptando una posición de sentado, ¿verdad? Como si fuera un faraón con la espalda recta, los pies no cruzados, sino en paralelo, uno al lado del otro, mirando un punto fijo, como si la nariz fuera un pincel y anotara un punto fijo o cualquier punto que uno observe. Y luego, ya que estamos en esa posición, esa postura, ¿verdad? De meditación, de relajación,
Entonces, inhalamos por la nariz, subimos los hombros, lo echamos hacia atrás, el pecho adelante, contamos 1 y 2, entonces en la boca del estómago el aire, y luego entonces soltamos, preferiblemente con la boca cerrada para que el aire salga por la nariz. A veces no es fácil, pero yo les digo a los pacientes que se digan la letra M. Cuando dice la letra M, la lengua se proyecta sobre los dientes superiores y entonces así mismo eso cuando está así, cuando uno respira, pega la lengua al paladar, el aire entonces se deriva y sale, ¿verdad? Entonces eso es, sí, y es importante eso, es increíble, porque eso te está diciendo que lo estás haciendo bien, porque también estás sintiendo la lengua pegada allí en tu paladar, entonces, o sea, te estás conectando con tu propio cuerpo, además de la respiración. Ese es un proceso que ayuda. Voy a repetirlo otra vez. Yo inhalo, echo los hombros hacia atrás, ¿verdad? Miro la mirada fija hacia un punto, cuento 1, 2, 3 y suelto. Cuando suelto, entonces dejo caer los hombros, ¿verdad? Y exhalo. Eso. Como que me desinflo, suelto el aire. O puedo parecer un dragón que expulsa todo lo tóxico, todo el rojo que tengo adentro, lo dejo, me libero de él, ¿verdad? Bien, entonces, me río, ¿sabes por qué, Jessica? Porque una vez estaba trabajando esto con una niña y que venía de la escuela, pues por problemas de ansiedad y eso. Entonces, estamos haciendo el ejercicio y ella me dice, pero doctor, si yo boto todo ese fuego, mis amiguitas también lo van a agarrar. No, eso. Entonces digo, no, tranquila. Mira la imaginación, eso se va a disipar. O lo vamos a hacer una cosa. Entonces, lo otro es que yo puedo inhalo y siento una corriente de energía, porque el aire también tiene energía. Inhalo, por eso vemos los molinos de viento. Inhala, sube esa energía a mi cerebro, acá me recopita, y luego cuando voy exhalando baja por detrás de mi columna, recorre todo mi cuerpo, mi esqueleto, baja y llega a los pies. Cuando llega a los pies, entonces los dedos de los pies, que los he contraído, los abro y entonces suelto esa energía, como que esa vibración, esa tensión que tengo, la conecto con la tierra y entonces me libero de ella, ¿no? Esa es una forma también. Otra cosa que quería compartir y que a mí me gusta mucho y lo hago yo también y a los pacientes también es que, porque a veces llego a la casa y llego tenso o llego al trabajo y llego tenso. Entonces, ¿cómo hacer para soltarme y relajar, llegar en buena forma? Entonces, yo aprendí de unas monjitas budistas, ellas decían que uno puede inhalar y decir así, hacer una montaña, sí, ¿verdad? Como una montaña, sí, decir, me siento sólido como una montaña. Inhalas y dices, siento sólido como una montaña y sueltas o descansas. Luego inhalas otra vez y dices, me siento sereno como un lago, ¿verdad? Y sueltas. Y entonces agarras otra vez y dices, me siento ligero como el viento. Y sueltas la respiración. Y luego juntas las manos así juntos, como en una oración, la pegas en el pecho y dice, este es un momento mágico y maravilloso. Yo soy feliz. O sea, lo dices con fuerza. A veces le digo a los pacientes que lo griten porque ¿qué cuesta decir que eres feliz o que este es un momento? O sea, nos cuesta mucho porque en realidad no lo creemos, no lo vivimos, ¿verdad? Pero si lo decimos, si lo expresamos verbalmente y corporalmente, entonces ya empezamos a introyectarlo. Es lo que ¿cómo se llama? Yo creo que es Alberto Di Masio, el autor, que él habla del error de Descartes. Esto es algo más o menos narrativo, donde él plantea de que Descartes decía que pienso, luego existo. Di Masio plantea que no es así, es al revés. Yo siento primero y luego existo. Y es verdad, o sea, las sensaciones son primero que el aspecto cognitivo. O sea, el cuerpo siente hambre, siente sed y el niño llora, ¿verdad? Entonces, eso es las sensaciones internas también. Muchas veces lo siente la presencia de su madre y se activa su cuerpecito. Entonces, vemos cómo las sensaciones
se expresan primariamente, porque el cerebro tiene que estructurarse mucho, madurar mucho. Luego, las ideas, plantea Dimasio, las ideas no están en un lugar del cerebro, las ideas están dispersas. El cerebro tiene la capacidad de integrarlas, ¿verdad? Entonces, no es fácil eso. Sin embargo, también vemos, aquí hablando de esto, y esto lo vivió la gente de Google, se le planteaba a los creativos de Google que tenían que hacer meditación digamos, cada 2 horas, o sea, salir a caminar, no necesariamente salir a caminar, lavarse la cara, tomar agua, echarse en el piso, porque también uno se puede echar en el piso en la casa, acostarse tranquilo. Entonces, ellos decían que era pérdida de tiempo. Después de cierto tiempo de haber practicado eso, se dieron cuenta que en la medida en que lograbas eso, te tornabas más creativo, o sea, en el sentido de que cuando te relajas, por decirlo, cuando te tornas flexible, hablamos del cuerpo flexible, mente flexible. Entonces, en esa flexibilidad, las ideas surgen, las ideas nacen, porque no tienen esa preocupación. ¿Qué nos pasa a nosotros con el insomnio, verdad? O sea, nos acostamos, pero entonces viene todo el video de lo que nos dijeron, lo que no nos gustó o lo que tenemos pendiente y nos arrastra, ¿no? Ese bus, nos vamos a ese bus y entonces definitivamente que nos trasnochamos. Pero si nos damos cuenta que nos estamos llevando, estamos subidos en ese bus y decidimos bajarnos, ahí es donde entra la respiración. O sea, yo me bajo y comienzo a respirar. Y es muy bonito cuando uno lo hace, digamos, en cama, dormido, pues. O sea, cuando está durmiendo. Yo les confieso que anoche me pasaba eso, que, o sea, tenía que llevar a mi hermana luego a la presentación, o sea, entonces bien acá digo, no vas a solucionar nada, así que descansa. Entonces lo que hice fue una posición, esas que llaman fetal, ¿sabes? Así, y entonces, y respiré como un mantra, cuando tú dices aire que entra, y inhalas aire que sale, es como un mantra. Entonces ese mantra te va, es como una canción de cuna realmente, porque cuando estamos a esa posición es un regresar a tu posición intrauterina, ¿verdad? O sea, protegido. Entonces, y también y de paso, si a veces tú escuchas como la mano un eco, como si fuera el eco del mar. Pero claro, en esto hay mucha imaginería, que eso es lo que me faltaba. O sea, tienes que usar la imaginación también ¿cómo te digo? Para soltar. Una doctora me decía que ella le da miedo ir al odontólogo. Yo digo, a todos nos da miedo ir al odontólogo. Entonces, me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, trata, le digo, trata de relajarte. O imagínate que estás en una alfombra mágica, estás volando por toda la ciudad con tu alfombra y estás viendo a los pequeñitos allá abajo, los liliputienses. Y entonces esa fantasía te aleja de lo que estás sintiendo. O sea, estás llevando tu mente a otro nivel, no donde ella te está llevando de que esto es una tortura, mira que va a usar la aguja más grande conmigo. Entonces, no. Bueno, Me encanta tu ejemplo, doctor, me encanta. Bueno, yo creo que ahora podemos con las preguntas, ¿verdad? Si tienen preguntas. sí, bueno, aquí pues el día de hoy no hay preguntas, doctor. Lo que pues nos han mandado es muchísimos saludos desde varios lugares y también muchísimas felicitaciones. Herbie, Yariela, Marcela desde Argentina, Zulay, Antístenes, el profesor Fabio, Maida, Vanessa, Ruiz, Sari, Muchas gracias a todos Sandra, Nilka, mucha gente, San, desde Baltimore, Virginia, Roberto, Wendley de Perú, bueno, muchísima gente que ha dicho que el tema es muy bueno, Ariel, Noel, así que no tenemos preguntas, pero doctor, yo creo que lo abordado ha sido muy, muy bueno. Pues aquí la gente estaba pues diciendo que era muy buen tema y lo importante de lo gráfico y lo explicativo que puede ser como
le decía, para mí ha sido súper lindo poder hilar todo desde la preocupación, las sensaciones que te causan en el cuerpo, las emociones que se te van generando, cómo puedes tener esta escalada que te puede dejar en una crisis importante y también, lo más importante, ofrecer estas herramientas con las que tú puedes identificar eso que te está pasando y cómo puedes abordarlo también, ¿no? Y cómo puedes también darle a tu mente esa flexibilidad para que entonces puedas ampliar tu perspectiva y poder identificar esas cosas e irlas cambiando, ¿no? Yo creo que ha sido buenísimo. Bueno, Virginia, que está en Chitré, también saludos. Así que me ha parecido genial, doctor, de verdad, de parte del Instituto. Tenemos aquí, bueno, ya yo lo iba a despedir, doctor, pero Norma justo pregunta, si podría repetir el punto del barco. Ya. Bueno, el barco se refiere a que los problemas uno los ve como los problemas, es decir, las dificultades del día a día. Uno lo puede ver como un oleaje, o sea, es como una metáfora, ¿verdad? Esto no es mío, este es del profesor Renato Camiña. Él planteaba de que, sobre todo con los niños también uno les enseña de que el estado del tiempo o las cosas, no todo el tiempo no son favorables, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el niño que estudió y no ganó una buena nota, ¿verdad? Entonces se siente frustrado, por decirlo así. O ahora que están con este encerramiento, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa hasta cierto punto es que cuando generalmente las personas se concentran en el problema, o sea, lo ven como un problema, pero no como una situación transitoria. O sea, por ejemplo, yo estuve estudiando estadística y para mí o sea, no soy muy bueno en matemáticas, así que cuando ponía todas esas cosas, yo decía, pero qué problema más grande. Entonces me decía un compañero, Eloy Santos, que es psicólogo, me decía, no, doctor, esto no es problema, estos son datos. Tenemos que trabajar con datos. Hay datos que nos ayudan y datos que no nos sirven para nada. O sea, es increíble como eso que él me estaba diciendo, ¿verdad? De que eso no era un problema, eso eran datos y que habría que trabajar con eso. Entonces, de ahí, o sea, cuando tú tienes esa claridad, ¿verdad? Pasa del sentido de impotencia, de este sentido de amenaza y de temor de fracasar, por decirlo así, de no aprobar. Entonces, ese cambio de lectura, por decirlo así, que él hacía, de que eso no es un problema, eso son datos, o sea, una situación que tenemos que resolver. Hay cosas que no nos sirven, que no nos sirven. Entonces, cuando él me decía eso, ¿verdad? Y a lo mejor está escuchando. Entonces, esto que yo veía como una amenaza, entonces yo lo veía, ya yo me entraba en comunicación. Entonces decía, es verdad, vamos a trabajar con lo que se tiene, o sea, con lo que tengo. No, como te digo, no verlo como un problema. Es más, este barquito, te voy a explicar a la compañera, este barquito, digamos, ayer que estaba yo trabajando en lo que iba a representar, le dije a mi esposa, voy a PX a comprarlo. Dice, no, te vas a contagiar. Entonces, como ella es muy fóbica, ¿verdad? Te digo, bueno, está bien, tienes razón, yo voy a hacer uno de papel. Entonces, se das cuenta cómo esa flexibilidad de no insistir e ir a comprarlo, ¿no? O sea, y esto, yo creo que ya se ha perdido los barquitos de papel, ¿verdad? Que antes los poníamos a jugar con la lluvia, creo que eso es bastante viejito. Entonces o sea, cambiar del modo de amenaza, de agresión o insatisfacción a un modo de ecológico, es decir, me estoy conectando con la necesidad y de que tengo que ser flexible, o sea, no, pero la flexibilidad no significa resignación, no, es una disposición para el cambio. Eso es importante mencionarlo, porque a veces se entiende que yo me resigno y me quedo ahí, no, me quedo en mi zona de confort. No. O sea, esto también nos lleva a decir que para tú estar superarte, para crecer, tienes que salir de la zona de confort, o sea, tienes que sufrir un poquito. Cuando yo estaba estudiando estadística, ¿verdad? Que hicimos el examen final
y me confieso, fracasamos, no lo aprobé. Entonces yo me decía, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces vuelve mi amigo, me dice, tranquilo que yo también fracasé, tranquilo, vamos a hacerlo otra vez y vamos a ver qué es lo que no pudimos resolver. Y efectivamente es así. Y mira, esto es una bonita experiencia porque lo que pasó en ese examen de estadística no era que no sabíamos, sino que el profesor que nos dio la materia no hizo el examen, él le dio los temas a otro y ese otro hizo el examen. Por supuesto que, o sea, totalmente lejos de lo que nosotros habíamos recibido. Entonces, a partir de ahí decíamos que el que da la materia pone el examen, no es, o sea, no es por tema. Bueno, eso depende, porque también si deciden que es por tema, se hace, pues, o sea, no, uno como estudiante tiene que jugar ese rol. Eso es otra cosa, o sea, aprende a jugar los roles, o sea, identifícate con el personaje que en un momento dado te toca, pero también trata de ser tú mismo, no enmarcarte en que los demás quieren que tú seas, ¿no? Pero bueno, la pregunta era lo del barquito, es eso, o sea, los modos en que yo puedo pasar del modo, con lo que le hablábamos el médico, ¿verdad? Del modo de chacal, que es bueno que lo vean en YouTube, está Marshall. Puedes poner la hoja porque yo pues mandé una hojita ahí a Yarila de donde está. Ese Marshall Rosenberg es un psicólogo que ya falleció, pero él trabajaba en la comunicación no violenta. Entonces él tiene en YouTube casi una hora tratando este tema y él pone la metáfora del chacal y la jirafa, de cómo uno tiene que ver las necesidades. Y es muy bonito el ejemplo porque trataba de los educadores, un grupo de educadores que se resistían a seguir laborando. Entonces, había una diferencia entre la administración y los educadores, como la hay siempre. Entonces, él explica qué es lo que estaba pasando, cuál era la necesidad. Y es muy bonito porque él dice que cuando le preguntó a los educadores cuál es su necesidad, ellos no sabían realmente contestar. O sea, su estado de ánimo no había había una necesidad, claro, pero ellos no la habían identificado. Entonces, si tú no identificas la necesidad, no la puedes negociar, es evidente. Entonces, igual el antagonismo, o sea, el antagonismo también resulta de que si la otra parte tampoco identifica tu necesidad, o sea, lo que queda es una guerra, por decirlo así. No se llega a ningún acuerdo, no se avanza, por decirlo así. ¿Está Claro bien? que sí. Sí, Bueno, contesté la doctor, pregunta. sí, esa es la pregunta para Norma, la pregunta que hacía Norma Díaz. Dice que Bien. excelente, súper didáctico y lleva a la realidad con ejemplos del diario vivir. Bueno, Uh-huh. doctor, muchísimas gracias nuevamente por parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitiva Conductual. Sí. Estamos muy contentos de que haya estado con nosotros esta noche y pues que nos haya ilustrado tan didácticamente en todo este tema, ¿no? Le dejo este espacio para que se pueda despedir de toda la gente que nos sigue, lo ha felicitado la noche de hoy. Bueno, en realidad, más que nada quiero darte las gracias al Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, a ti y a Yariela, por haberme contactado, darme la oportunidad. Y entonces, yo estoy muy agradecido del instituto, definitivamente, porque he aprendido bastante. Muchas de estas cosas son en los talleres, ¿verdad? De lo que he aprendido, pero me di cuenta de que tengo que retomar y repasar para ¿cómo se dice? Para afianzar lo aprendido. Y bueno, a los que han dedicado sacrificado su tiempo, escuchándome, muchas gracias y estamos a la orden ahí en la Policlínica de la Plaza 5 de Mayo para servir, definitivamente para ayudar. Así es. Y muchas gracias nuevamente. Un abrazo desde acá. Un abrazo virtual, doctor. Sí, 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 Muchísimas sí. gracias nuevamente. Y bueno, a toda la gente que nos sigue, a la gente de Perú, a la gente de Baltimore, que pues nos mandaron saludos, a los de Chitré, a los de Chiriquí, a los de aquí de Panamá, la ciudad de Panamá. Muchísimas gracias por seguirnos.
Disculpen si alguien pues no lo saludé, pero hay bastante gente saludando. Entonces, les mandamos a decir que por favor se cuiden. Estamos en un rebrote aquí en Panamá. Necesitamos tomar medidas de precaución. Quédense en su burbuja familiar. Es importante que estemos bien, como tal y como decía el doctor, tenemos que estar alerta de cuáles son las cosas que estamos haciendo con nosotros mismos y que tenemos que dejar de hacer porque no nos hacen bien. Entonces, tomar muchísima precaución. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora. Saludos, buena noche. Chao, gracias, chao. Buenas noches.